¿Qué hicimos? ¿Ah? Acá. A ver, ¿quién me dice qué cosa hicimos la semana pasada, la última clase que nos reunimos? ¿Ah? ¿Hicimos el proceso de democratización? Los procesos de Sí, la profesor. democracia, profesor. Sí, profesor. Proceso de ¿Sí? la democratización. A ver, hicimos esta clase, a ver, espera. ¿Esta clase hicimos? ¿El proceso de democratización? ¿Esto? Sí, profesor. Sí, profesor, el 15 de ¿Esto diciembre. hicimos? Clase. Pero la 8, A profesor, la la 8. 8. La Ah, 8. la 8. No hicimos esta. No. No, la 8, profesor. Ah, ya ves, ya ves. Y yo le engañé a la señorita este, Jacqueline. Bueno, le he mandado la clase de hoy día. Les debo la clase anterior, ¿no? No le mandé. Al menos eso es lo que me ha dicho. Sí, Pero bueno, profesor, la clase anterior es lo que faltaba. Eso faltaba. sí, Ya, ahora, faltaba. cuando acabo esta clase se las mando, ¿ya? Esta ya se la mandé, Ya, ¿ya? profesor. Ya, ¿y qué cosa veíamos del proceso de democratización 8? Buenas noches, Daisy. A ver, ¿qué cosa hicimos de la práctica de del proceso de democratización 8? Profesor, buenas noches, se habla Buenas Giovanna. noches. ¿Qué tal, Giovanna? Profesor, hablamos sobre la independencia del Perú. Ah, sobre la independencia. Ujujú. Ya, ya. ¿Cómo ha sido el proceso de democratización? ¿A qué se le dice el Bueno, proceso de democratización? A ver, se dice Sandra. porque se dio en varias fechas, profesor. Bueno, nosotros como estábamos un poco desinformados en ese tema, usted nos abrió los ojos, como dice, y nos contó, ¿no?, la verdadera historia del proceso de la democratización, profesor. A ver, Sandra. Profesor, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? Profesor, bueno, yo he estado viendo el PDF, sí, se trata de la democracia la última clase, ¿Ya? y bueno, la verdad no estuve en la clase y solamente he estado retroalimentándome con las clases grabadas. Lo que antes de la independencia he visto que estaban hablando cómo, cómo pudieron llegar ¿no?, a la independencia, ¿no? Y sobre todo también la tarea que nos han mandado, estaba viendo de los revolucionarios en ese entonces, ¿no? Como de Tupac Amaru, que estaba apoyando para que pueda llegar un día una independencia, ¿no? Porque creo que él fue una pieza importante en ese entonces, ¿no? Creo que es en la colonia y en el virreinato. Sí, Bueno, sí, ese es mi aporte, profesor. claro. Gracias, Sandra. No, Tupac Amaru fue una pieza importante en la consecución de la independencia. Otro también que fue importantísimo fue Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Eh, él que murió o no murió, no se sabe. Creían que todavía vivía, que iba a volver a venir sobre su ceniza como la ave fénix. Pero bueno, esa es otra historia que algún día se las contaré. Pero a ver, vamos a ver a qué se le dice proceso de democratización. ¿Qué cosa es eso? Ustedes ya han visto lo que ha pasado en la independencia, lo que ha pasado
en los primeros años de la República. Vamos a ver, porque acá vamos a hablar del carácter de la independencia. Pero ¿qué cosa es el proceso de democratización en el Perú? ¿Tienen idea? ¿Ah? Piensen, ahora lo que tenemos una idea de democratización que es el voto es universal, es secreto, es obligatorio, ¿no? Eh, es para todos los peruanos. Antes no, antes solamente era una élite la que solamente votaba, ¿ah? Y solamente los de Lima. Algunos terratenientes de provincias, ¿no? Después, el peruano no votaba, los indios no votaban, ¿ah? El analfabeto peor, el signo más ha sido en 1969, ¿ah? ¿A qué se dice proceso de democratización entonces? ¿Se han puesto a pensar? Vamos, use su cerebro. Proceso de democratización. ¿Ah? Piensen un poquito a qué se le dice proceso de democratización. ¿Ninguna? Profesor, puede ser a Bueno, los pasos que ha dado, buenas noches, puede ser a los pasos que ha dado nuestro país para llegar a ser, entre comillas, demócrata, a que pueda votar, a elegir. Son procesos, pasos a través de la historia. Eh, bueno, que apunté esa vez cuando usted nos dio las clases, que habían unos claro, requisitos que teníamos que pasar para poder claro. establecernos democráticamente, que era la institución del Estado, la élite comprometida de la democracia, sociedad homogénea, la riqueza nacional, empresas privadas, la clase media, apoyo a los más favoritos, participación ciudadana, sociedad civil y cultural, la educación y libertad de la información, el entorno internacional estable, y no sé si me habrá faltado apuntar porque estaba apuntando esa vez. Gracias. Ahí está, claro. Es ese proceso que es lento, porque ha sido bien lento el proceso de democratización en el Perú. En el 2005 recién han acabado con este proceso en que han votado, le han dado voto a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que ellos no tenían ni voz ni voto, ¿no? Y eran ciudadanos de segundo orden, entonces no podía haber en el país eh, ciudadanos de segundo nivel, pues, ¿no? A ver, entonces, ahora vamos a hacer el carácter de la democratización, ¿no? El carácter de la independencia, ¿ya? Yo ya les dije que la independencia del Perú se ha dado en 1824, ¿ya? En 1823, don José de San Martín proclamó, o sea, prometió la independencia del Perú, ¿no? Entonces, para esto, también hemos visto que la participación consciente de la población indígena en el Perú fue limitadísima. Sí, el 9 de diciembre, tiene razón. Fue limitadísima. Ahí los indígenas, les daba lo mismo, chicha que limonada. No les importaba nada la independencia porque la independencia no era para ellos. No era una lucha social, sino una lucha política. Era una lucha que estaban teniendo los criollos contra los españoles, o sea, los hijos contra los padres, ¿no? No eran ciudadanos. Tiene razón, tiene razón. Entonces, esta se dio principalmente en las sociedades locales, donde no existía una significativa sujeción civil de los indígenas con la Sierra Central, como la Sierra Central peruana. Buenas noches, Andaluz. Esto no quiere decir
que el grueso de los indígenas no participaran en la guerra, ¿ah? ¿Ya? Los indígenas han participado en la guerra, lo han metido a pelear prácticamente como carne de cañón, ¿ya? Como carne de cañón. Anda, tú pelea, ¿no? Por obligación, claro, por carne de cañón han ido los indígenas, ¿ya? El problema es que como en tantas ocasiones anteriores, desde la conquista en adelante, lo hicieron encuadrados indiferentemente uno u otro ejército defendiendo intereses que no eran los suyos. Bien podían defender los intereses de la corona española, y peleaban contra los peruanos, o bien contra los peruanos contra la corona española. Ellos no tenían ni idea de qué es lo que estaban peleando. Como ahora, ya, vienen acá a una marcha y dicen, para el Fujimori, pues para que salga libre, pues, ¿no? Pero no saben ni siquiera por qué se quedó preso, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que tiene la masa, el grueso de la gente peruana, que va a luchar por alguien, o por algo, pero no sabe, ¿no? Ni siquiera se han tomado el gusto, el trabajo de empaparse de cuál es la situación, ¿no? Y en la independencia pasó lo mismo, ¿ya? Y de la conquista en adelante todavía, ¿no? Han estado peleando ahí, buscando los intereses de los que eran criollos o eran españoles, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era la posición de los criollos con relación a los indios? ¿Mm? Es difícil generalizar, pero había problemas estructurales, generales, que partían de la propia ubicación de los criollos dentro del orden social, ¿no? Por ejemplo, don Simón Bolívar, en su famosa carta de Jamaica, ¿no? En 1815, Bolívar planteó descarnadamente el problema, pues, ¿no? Él decía, no somos indios ni europeos. No somos indios ni europeos, claro, pues, ¿no? Sino una especie de mezcla entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. Ellos, los criollos, se creían legítimos propietarios del país, ¿ya? Peleando contra los españoles, que eran los padres de ellos, ¿no? Y que le dicen usurpadores. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento, ¿ya? Y nuestro derecho, los de Europa, tenemos que disputar esto a los países que mantenemos en él contra la invasión de los invasores. Así nos aterricemos en el caso más extraordinario y complicado. Como ven, Simón Bolívar acá, pues se cree la encarnación de de los criollos, ¿no? De los criollos. Él se siente criollo, él no se siente indio, ¿ya? Por eso dice, no somos ni indios, ¿no? Ni europeos, ya. No eres europeo, pues, ¿no? Pues no eres indio tampoco. ¿Mm? Sino una especie de mezcla entre legítimos propietarios, esa es un engañaniños, una patada al estómago, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? Y todavía dicen que somos los propietarios, los legítimos propietarios, como si la conquista o la invasión española, ¿no? Y ellos que han nacido acá eran los legítimos propietarios. No me ven, ¿no? Ahí se dan cuenta ustedes cómo era
Ya, Diana, buenas noches. ¿Cómo era el trato de los españoles a los eh, indios peruanos, indios americanos, porque era la misma cosa en toda América, ¿no? Solamente que aquí en el Perú es una suerte de eh, una independencia, primero, una invasión acá que fue generalizada. Por ejemplo, en Chile no han tenido lo mismo que acá. En Argentina no han tenido lo mismo que acá. En Uruguay no han tenido lo mismo que acá. En Colombia no han tenido lo mismo que acá. En Ecuador quizás, ¿ya? Pero en Venezuela no. Miren ustedes cómo son ellos de diferentes con nosotros, ¿no? La fisonomía nada más se ve, pero acá, por ejemplo, ustedes se van a cualquier parte del mundo, ¿ya? Sobre todo en Europa, y ahí hay, comienzan a pasar latinos y dice, ese es peruano. Y ustedes no se equivocan, ¿ah? ¿Ya? Porque el peruano pues tiene su rasgo, el venezolano no, el venezolano es diferente, y el argentino peor todavía, ¿no? El uruguayo también, chileno también, ¿ya? Ahí se dan cuenta, ¿ya? Por ejemplo, la posición de los criollos peruanos era la más conservadora del continente. O sea, ¿no? Ellos peleaban porque querían tener lo mismo, hacer lo mismo que hacían los españoles, ¿ya? La fuente de legitimidad que reclamaban era la misma que invocaban los españoles peninsulares a lo largo del periodo colonial, que querían gobernar una tierra que la habían conquistado o la habían invadido los españoles, ¿ya? En este caso, lo que hicieron el primer reclamo, ¿no? De gobernar acá, eran los españoles que habían venido y que estaban frente a unos conquistadores que eran analfabetos prácticamente, ¿ya? Eso es lo que ellos tenían en mente. Los conquistadores españoles, la mayoría, eran aventureros que han venido desde España, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que hacer una colonia, ¿no? Y mandar españoles, Pero acércate, pues, Doménica. tenían que venir Acércate. españoles para que gobernaran acá. Por eso dice, miren, la fuente Ven, mi de amor, tú. legitimidad que reclamaban era la misma que invocaban los españoles peninsulares, o sea, los españoles nacidos en España, ¿ya? A lo largo del periodo colonial, ¿ya? La ideología racista antiindígena en el Perú le suma, pues, en el Perú es este legítimo motivo ideológico común a los españoles americanos. Se sumaba el gran miedo que le había provocado Tupac Amaru, que se había levantado Tupac Amaru y todos los españoles, pues, con mayor razón, no querían que estuvieran gobernando acá los criollos, sino los españoles, pues, ¿no? ¿Ya? Y la comisión de que, por cierto, bastante fundada, de que poco tenían que ganar con la ruptura del vínculo colonial, ¿no? O sea, imagínense esto, o sea, la emergencia de las burguesías comerciales poderosas en el litoral del Atlántico a lo largo del siglo XVIII significó un duro golpe para la hegemonía peruana y participó de la crisis económica a la que se debatía el Perú o el país cuando se debataron las campañas de independencia. ¿Mm? O sea, ahí nos damos cuenta de que estos criollos, ¿no? Tenían la intención, pues, de quedarse acá en el país, ¿no? De gobernar acá a todos los peruanos a su antojo, ¿no? Como lo habían hecho durante la colonia, ¿ya? Ahora, la independencia, y acá van a ver ustedes unas palabras, pues, de grueso calibre, ¿ah?
¿ya? Que significa, pues, la degradación del peruano, ¿ya? Por ejemplo, la independencia dirigida por los criollos, como les digo, es una revolución política, ¿ya? Revolución política, ¿ya? No es una revolución social, o sea, que una revolución que lucha por el indio peruano, por ejemplo, ¿no? O por la tenencia de la tierra. No, 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 no. Era una revolución política nada más, ¿ya? Ellos querían romper el vínculo colonial con España, claro, no querían que los españoles ya gobernaran en el Perú. Ellos querían gobernar en el Perú como ellos que eran peruanos, o con ellos que eran peruanos. Ellos se consideraban peruanos, ¿ya? No se consideraban españoles, no se consideraban españoles, pero tampoco se consideraban, pues, peruanos, ¿no? Sino peruanos españoles. Ustedes saben que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿saben quién es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? ¿Ah? ¿Saben? Profesor. Ya. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue un criollo también, ¿ya? Que se fue a España, se fue a Francia, y en Francia él escribió una carta a los españoles americanos, ¿ya? Ahí está, usted busca en Juan Pablo Ricardo y Guzmán la carta a los españoles americanos. Y en esta carta, pues él les hace ver, les hace sentir la necesidad que tienen los españoles de gobernar en el Perú, pero los españoles americanos, ¿ya? Los españoles peninsulares, ya habían cumplido lo que había sido su objetivo, ¿no? La conquista, ¿ya? Entonces, no tenían, pues, ellos no querían romper el vínculos coloniales con España, pero no tenían interés en modificar las estructuras coloniales de dominación al interior del país, sino querían usufructuarlas en su propio beneficio, ¿ya? Los revolucionarios, escribe Tulio Japarín Dongri, no parece que mi internet está lento, ay, no se sienten rebeldes, sino herederos de un poder caído, probablemente para siempre. No hay razones alguna para que marquen disidencia frente a este patrimonio político administrativo que ahora consideran suyo y al que entienden hace servir para sus hijos. ¿Mm? O sea, ahí los criollos habían puesto su ideología, ¿ya? Que el Perú tenía que, buenas noches, tenían que hacer que el Perú se quedara en manos de los criollos, ¿ya? Y no en manos de los españoles. A la larga, quisieron hacer más de lo mismo. A eso se les llaman conservadores, ya conservadores, ¿ya? Ahora, una política sin revolución, una revolución política sin revolución social, es una línea permanente del comportamiento de la oligarquía peruana a lo largo de la República. ¿Saben cuándo recién se ha puesto a hacer una revolución política y social más que política? Y que tampoco los grupos de élite de poder de Lima, ¿ya? O del interior del país lo han permitido, ha sido el general Velasco en 1969, que dio la revolución, la ley de la reforma agraria. Y no lo dejaron hacer. Y todo se fue a página cero. Que lo dejaron, el hombre estaba cojo, le sacaron del Palacio de Gobierno, entró Morales Bermúdez, que era un criollo,
un nieto del presidente, ¿ya? De los tiempos de Ramón Castilla, hacia su nieto, y le devuelve el Estado como estaba antes de 1968, cuando tomaron el poder los militares. Y quedó en nada, quedó en nada. Una revolución que ha durado de 68 al 80, ¿no? O, sí, no, 79, porque el 82, Belaúnde Terry. Entonces, ahí se han pasado 12 años y por gusto, ¿ya? O sea, esta es la línea permanente del comportamiento de la oligarquía a lo largo de toda la República. En diversos intentos por modernizar el país, se realizarían después o querían mantener las estructuras coloniales de la dominación interna. El indio para acá y el criollo para acá. ¿Ya? Disfrutar de los logros de la ciencia y la tecnología podría brindar, pero sin cuestionar el carácter estamental de la sociedad peruana. Una sociedad que cada uno tenía su lugar y era el legítimo pretender cualquier forma de movilidad social que rompiera con la adquisición estatal. Los estamentos estaban ahí. Querían rebelarse, querían ponerse acorde con el problema. No, no lo dejaban, no lo dejaban. Ellos, los criollos y todas las élites que gobiernan el Perú, tienen esa consigna. Tienen esa consigna. De no dejar que al Perú lo gobiernen los peruanos. No gobiernen los peruanos. Eso es. Por eso es que cuando entran, primero van a ver el presidente que va a ser. Y ahora, por ejemplo, tenemos a Keiko Fujimori, que es japonesa, ¿ya? O presidente japonesa. Ya hace lo que quiere, porque se están quitando en el poder. ¿Ah? Y acá los peruanos, bien gracias, porque nunca hicimos nada por quitarle las mayorías, ¿ya? Estas cosas que estoy hablando, es evidente en las marchas y contramarchas de las medidas progresistas dictadas por los libertadores San Martín, ¿no? Con relación a los indios y a los afroperuanos, ¿ya? Con relación a las poblaciones originarias. San Martín decidió que para destruir el irritante sentido en que los españoles daban a la voz del indio, en adelante se llamará peruanos. Así lo proclamó el 28 de julio, ¿eh? ¿Ya? Peruanos decía, ¿ya? Proclamó asimismo la abolición del tributo y los servicios personales que estaban sujetos a los indios. Eso lo dio el 21 de agosto de 1921, cuando dio el decreto, ¿ya? Con relación a los negros, no proclamó la obligación de la esclavitud, sino la libertad de vientre. O sea, todos los niños que nacían a partir del 28 de julio de 1821 quedaban libres. ¿Fue cierto eso? No, pues no lo dejaron. No lo dejaron. Los indios peruanos que iban a ser considerados ciudadanos, que iban a ser contados entre los ciudadanos que existían en el Perú, tampoco. ¿Ah? ¿Qué les parece eso? ¿Ah? Dígame algo, pues. ¿Ah? A ver, después de esta les dejo hablar, ¿ya?
El proyecto bolivariano debió afrontar tensiones semejantes, o sea, todas las cosas eran semejantes en ese momento. Por ejemplo, eh, San Martín quería que se hiciera una república, no, una monarquía constitucional. Eso quería hacer San Martín. Y contra eso tenía que luchar Simón Bolívar. ¿Ya? También quería San Martín que acá hubiera una, una constitución hecha en el Perú por los peruanos, como fue en 1823, ¿no? Y que la constitución hiciera que tres poderes tuviera el Estado, ¿ya? Entonces, cuando entra Bolívar, ¿ya? Él trajo un ideario político, hacer una república democrática, ¿ya? Con su ideario pues, democrático liberal, ¿ya? Y proclamó, proclamando en 1825, luego de la emancipación lograda en los campos de Junín y Ayacucho, la suspensión de los servicios personales de los indios y la abolición de los curacados y la distribución de las tierras de las comunidades entre los indígenas. Buscaba así sentar las bases para la constitución de una nación de ciudadanía extendida. ¿Ya? Eso es lo que él hizo. ¿Ya? Él buscaba eso, creyendo de que acá los peruanos, los criollos peruanos, le iban a hacer caso. ¿Ah? Creían que él, con esas ideas revolucionarias que él traía, ¿no? Creía que todos acá le iban a, le iban a decir amén, ¿ya? Eh, este, buscaba pues así sustentar la base para la construcción de un país, de una ciudadanía extendida en base a la pequeña propiedad rural, ¿ya? Sin relaciones precapitalistas que además de perpetuar el carácter estamental de la sociedad, frenaban el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Ya? Lo que estaban haciendo era nada más que alargar el problema para que Simón Bolívar viera cómo hace. Y él acá se ha ido, pues, sin pena ni gloria, solamente logrando la independencia, ¿no? Después en 1824. Como consecuencia de todo esto, los indígenas y los negros fueron excluidos de la ciudadanía. Y al comenzar la república, fueron considerados ciudadanos de una nueva nación, solo los criollos y los mestizos. ¿Mm? Solo eran considerados ciudadanos de esta nación los criollos y los mestizos. Los criollos en primer orden, ¿ya? En segundo lugar, los mestizos, que eran los hijos de los españoles, con las indias peruanas, pero los hijos que hayan sido naturales, que los hayan querido, pues, ¿no? Que hayan estudiado alguna profesión. ¿Ya? Han habido varios precursores, próceres, ¿ya? Y yo, mestizos, que han, que han podido surgir, ¿ya? Y de esta manera, ¿saben qué cosa? Se escogieron más de las 9 décimas partes. 9 se excluyeron de las décimas partes. Menos del 10% de todos los habitantes de Perú eran considerados peruanos.
Y los 9 décimas partes, no, pues, que eran la mayoría, ¿no? Los indios, los mestizos, ¿ya? Eh, fundándose después de esta manera una república sin ciudadanos, una república sin ciudadanos, ¿ya? Entonces, de esta manera, los peruanos nos encontramos, pues, con un problema grande, con un problema grande. ¿Mm? ¿Qué les parece? A ver, eso hasta ahorita, pues, ¿no? Sí. A ver, ¿qué les parece eso hasta ahorita? ¿Mm? Vamos, chicas, anímense, use su cerebro, que fluyan las ideas. A ver, ¿qué me dicen? ¿Ah? Vamos. Profesor, todo A lo que ver, usted ha hablado Miriam, está en lo que es los inicios de la República, ¿verdad? Todavía sí, cuando el mismo San Martín asume el mandato del poder del Estado, después del 5 de febrero de 1824, que ocurre el motín, ¿no? En ese tiempo, se creía que ahí ya iba a terminar toda esa situación de la esclavitud, de los indios y todo eso, pero aún ahí, a pesar de esas guerras, no termina. Aún ahí sigue la dictadura bolivariana, porque también Bolívar asume el cargo en ese entonces. Hasta ahí estaba desarrollando también, estaba a la par con usted ahorita que usted está desarrollando su tema, y también en la cual yo estaba desarrollando mi tema de la tarea que dejó. De verdad que es muy rico todo lo que usted nos plantea y con respecto a la historia. Y bien, hasta ahorita donde yo entiendo, nos estamos quedando ahorita en la historia, en esa parte donde eh, Simón Bolívar deja su mandato para recién nosotros ir a lo que es la Confederación de Perú-Bolivia, ¿verdad? no, no, Creo no, que por ahí estamos. todavía queda que en 1827, ¿ya? Ya, Comienza un gobierno de los peruanos con el primer militarismo, ¿ya? En ya, 1827, ¿ya? ya la apunté. Luego de eso, ya en 1829, comienza el problema de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿ya? Ya. Pero en 1827 pues, entra el primer militarismo, ¿ya? Fueron todos los El militares, viaje militar, ¿verdad? sí, que fueron los que habían ganado la independencia del Perú, ¿ya? Y que se creían con el pleno derecho a ser los presidentes, ¿ya? Y que ellos nomás querían ser los presidentes porque ellos podían, ¿ya? Además de que tenían una fuerza militar atrás de ellos, ¿ya? Que los lideraban y que ellos enfrentaban a los otros caudillos, pues, ¿no? A los caudillos que, a ver, los caudillos eran los que estaban al mando de algunas divisiones, ¿ya? ¿Ya? Estos jefes de divisiones, cuando acaba la independencia, se van con sus tropas, ¿ya? Y ahí han estado en veremos, y han tenido pues al presidente Ribagüero, al presidente eh, Marqués de la Torre Tagle, ¿ya? Bolívar, aunque a Santa Bolívar Cruz. no figura, pero Bolívar ha gobernado en el Perú, pues, ¿no? Entonces, estos presidentes, ¿no? Que han sido eh, Dictadura. el primer militarismo, ¿no? Se han sucedido uno tras otro, ¿ya? Hasta 1850 a ver, 27, 1872, 1872, hasta 1872. Imagínense esos años que ha pasado el Perú en luchas de los caudillos que han querido ser los presidentes, ¿ya? Eh, eso es.
Ahora, dime, Sandra. Profesor, bueno, quería hacerle una pregunta, pero antes de hacerle la pregunta, estoy observando y bueno, lo que usted está conversando en sí de los indígenas, sé que los negros vinieron de otro continente esclavos. Los indígenas son autóctonos aquí de nuestro país, es decir, nuestros antepasados eran los incas. Quiere decir que ellos en la independencia no fueron libres tampoco. Eh, eso es lo que yo quería saber, cuándo en sí los indígenas fueron libres, porque sé que, ¿cómo se llama? Ramón Castilla abolió la esclavitud de los negros, pero de los indígenas, ¿cuándo fue? También lo hizo Ramón Castilla en 1850, ¿ya? Cuando él no era presidente, ¿ah? ¿Ya? Cuando él no era presidente, ¿ya? Estaba gobernando Rufino Echenique, ¿ya? Y él se había levantado contra Rufino Echenique, y para granjearse la amistad de los peruanos, ¡pa! Da su decreto que dice que los nacidos en el Perú, son libres, independientes, qué sé yo, y ya no tienen que pagar ese impuesto a los criollos, ¿ya? Ya no tienen que pagar ese impuesto. Desde ese momento, el peruano deja de ser libre. Y también decreta la libertad de los esclavos negros. Y desde ahí, podríamos decir que ahí estamos considerando, pues, el Perú libre, ¿no? Perú libre, ¿ya? No con plena libertad, porque todavía seguían dando vueltas generaciones tras generaciones de indios, de marginados, eh, esto, eh, esto, discriminados por la sociedad, ¿ya? ¿Algo más, Sandra? Profesor, no, eso es todo. Gracias. Ya, ya. Así, pregúnteme si algo no les queda claro, si algo ustedes están en el aire, no tengan vergüenza, ¿ya? Está bien no saber, ¿ya? Lo que está mal es que se queden sin saber, porque pueden saber ahora, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver el tema de acá de las continuidades y rupturas en el tránsito de la sociedad colonial a la república, ¿ya? Ustedes saben que eh, en estas, en este tránsito del colonialismo a la república, han habido muchas continuidades, o sea, han hecho muchos elementos que han sido lo mismo durante ese tiempo, ¿ya? Por ejemplo, las continuidades en la condición de las poblaciones originarias al fundarse la República pasaron decisivamente. Por ejemplo, ellas constituyeron el meollo de lo que Stanley y Barbara Stein en 1991 han denominado la herencia colonial de América Latina, ¿ya? Porque la América Latina es lo mismo, es la misma historia, ¿ya? Solamente que acá en el Perú ha sido pues, una historia catastrófica con todos los habitantes del Perú, ¿ya? La primera continuidad fue el restablecimiento del cobro indígena colonial. O sea, llegó Bolívar, ¿no? Porque San Martín había decretado que los peruanos, los indígenas, ya no pagaran impuestos, pero llega Bolívar y ¡pa! Deja lo mismo, y todos los peruanos tenían que pagarle los mismos impuestos que pagaban a la colonia, lo pagaban a los criollos, ¿ya? Eso ahí es una continuidad, ¿ya? Ahora, el tributo fue abolido por el régimen de San Martín en agosto de 1821, el 7 de agosto, ¿ya? Y restaurado en agosto de 1826 a nombre de las contribuciones personales. Le pusieron ese nombre, lo adornaron, ¿ya? Pero solamente tenían que pagar los indígenas, ¿ah? Personales no eran para los criollos, ¿ya? O para los mestizos, ¿ya? Solamente los indígenas, ¿ya?
Hacia fines de la década de 1820, su peso equivalía aproximadamente a la octava parte del presupuesto nacional. Imagínense, la octava parte del presupuesto, ¿ya? Tenían que pagarlo los indígenas. Pero a la primera mitad de la década del 20, del 40, constituía ya la tercera parte de los ingresos del Estado. ¿Se dan cuenta? O sea, esa independencia, pues, por eso yo les digo, pues no, esa independencia ha sido solamente un saludo a la bandera. Otra importante continuidad es la condición social de los indios con relación al orden colonial. Se expresó en la persistencia de la utilización gratuita de la fuerza de trabajo indígena. Oye, por ejemplo, ustedes recorren el centro de Lima, Lima Cuadrada, ¿ya? Eso ha sido construida con manos indígenas. La Casa de la Moneda, ya que está en el Girón, Anca, me parece, no, Junín, Junín, pues, el Girón Junín, ahí, el Girón Junín, ahí está, la plaza de la Constitución, la Plaza de la Moneda, ¿ya? Es una cuadra. Eso está construida con manos indígenas. Ahí, por ejemplo, los indígenas, cuando construían una casa, en la sala dejaban una olla, un aríbalo, un urpu, ¿ya? Grande, con chicha, y ahí le ponían el pavo a la tierra, ¿ya? Y eso lo hacían los indígenas. Hacían un hueco grande, grande, y ahí ponían el pavo a la tierra. Eso lo hicieron ellos, a ellos les salió gratis. Les salió gratis, porque no han pagado ni siquiera un sol. ¿Ya? Entonces, esta era regulada en la época colonial a través de la mita, pues, ¿no? La mita. La mita eran, cuando iban los mitayos a hacer las labores, ¿ya? Había mitas obraje, había mitas mineras, había mitas ciudad, ¿ya? Que hacían la construcción de las ciudades, ¿ya? Esto fue abolida por San Martín y Bolívar. Sin embargo, el servicio gratuito indígena volvió a ser restablecido bajo régimen, bajo las distintas modalidades de los países andinos, en cuanto se afirmó la República. Lo más importante en el Perú fue el servicio de la República, la obligación de los indígenas a trabajar el número de días al año gratuitamente a las horas estatales. Nuevamente los indígenas tenían las obligaciones que estaban exigidos otros grupos sociales. Solamente porque eran indios, porque eran indígenas. No. Por eso es que esto lo digo a ustedes para que lo entiendan, ¿ah? Entiendan por qué el resentimiento de los indios, por qué el resentimiento de los indígenas peruanos, por qué el resentimiento de las clases sociales, ¿no? Más desprotegidas del Estado. Y la última continuidad, por cierto, no menos importante, ¿ya? Es el papel central de la Iglesia, con su poder sobre las almas, pues. Pero la base de su poder material no era solo el ascendiente espiritual. Además de las grandes propiedades inmuebles que poseía fruto de las donaciones, ¿ya? Uno tenía su terreno y moría y, ay, se lo tengo que dejar al padrecito, a la iglesia, y ahí hacía su testamento y le dejaban a la iglesia, ¿ya? Pero, ¿sabe qué cosa? Ahí están pues los bienes de manos muertas, ¿ya?
terrenos, grandes terrenos, ingentes cantidades de terrenos pasaban a poder de la iglesia. ¿Tienen herederos? No, pues no sabía firmar, no sabía. Ah, ya, para el Estado, para la iglesia. Y ahí pasaban a la iglesia. No había, no había testamento porque no sabían escribir, no sabían leer. ¿Mm? Es ahí. Era increíble lo que pasaba con los indios, ¿ah? Con los indígenas peruanos. ¿Ya? Ahora, cobraban cobraban los diezmos, ya los diezmos cobraban. Pasaban ahí y el diezmo consistía en la 10ª parte de lo que ganaban en el día o en la semana o en el mes. ¿Ya? De lo que ganaban ahí les daban la 10ª parte. ¿Ah? Los censos, las capellanías, que constituían una esencia de impuestos forzados sobre la producción agropecuaria, que se mantuvieron vigentes hasta mediados del siglo XIX. ¿Ya? Nuevamente los indios eran los mayores afectados. Los archivos parroquiales del interior guardan una buena cantidad de oficios cursados por los párrocos a las autoridades políticas, solicitando el apoyo de la fuerza pública para obligar a los indios a cumplir sus obligaciones económicas con la Santa Madre Iglesia. ¿Cómo les quedó el ojo? A ver, dígame de eso, a ver. ¿Ah? Esto de estas continuidades. Les he dicho 3, ¿ya? 3. A ver, ¿qué les parece? Vamos, hablen. Este curso es para compartir. ¿Ah? Yo les voy a preguntar a ustedes mejor, ¿ya? Porque no quieren hablar. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes, porque si no. A ver, María de Jesús Baki. A ver, María de Jesús Baki. María. ¿No está? Ah, no, yo le pongo 2 puntos menos. A ver, Marjorie. A ver, Marjorie. ¿Qué me dice Marjorie? Sí, bájale un poquito. Sí, profesor, buenas noches. No, en Buenas realidad noches. muy sorprendida por toda la discriminación que ha habido desde hace tiempos muy antiguos, ¿no? Sobre todo para el pueblo indígena peruano. Pero con lo referente a lo que usted está aclarando acerca de la manipulación prácticamente religiosa que existe, ha existido, ¿no? De los bienes que eran otorgados hacia la iglesia y, y también de los diezmos. Pero una consulta, profesor, o sea, yo verdaderamente, sí, veo de una manera equivocada que la persona tenga que hacer algo de manera exigida, o sea, de manera que no esté en su voluntad, ¿no? Pero actualmente hay iglesias que también piden diezmos y las personas con su voluntad, o sea, lo dan. Y en este caso, yo sé que de repente muchas personas difieren de mi pensamiento, pero yo pienso que si es con tu voluntad que lo das, está correcto, pero quizás, o sea, no hacerlo siempre, o sea, depende de la voluntad, ¿no? Porque más que todo se rige, usted más o menos está hablando acerca de la manipulación religiosa, pero yo me voy a este aspecto de que esa parte de la Biblia también está escrito, entonces es como que se desobedece, o sea, se obedece solo lo que conviene y lo que no, no. O sea, claro que también, o sea, uno tiene que verlo con un punto más crítico, más observador, más analítico, ¿no? Y claro, no dejarse manipular por decir que suelen decir paguen para que sean sanados o paguen para que ustedes sean prosperados. O sea, en esa parte no estoy de acuerdo, ¿no? Sino que simplemente por una fe o por una devoción, más no por un compromiso que tengo que hacerlo obligado, ¿no? Pero me siento muy triste por la situación en realidad que se ha venido generando en nuestra tierra, pues, ¿no? Por esa humillación prácticamente hacia nosotros, hacia todos los peruanos, ¿no? Porque verdaderamente, o sea, tener una discriminación así de no aceptar a los negros, de no aceptar a los indígenas,
como ciudadanos. Es muy triste, o sea, todo lo que han sufrido, toda la humillación verdaderamente, ¿no? Que los cuales han pasado, han recibido, y siendo propios oriundos de esta tierra, los cuales se tendría que tener todos los derechos y todos los derechos, porque se forma parte pues de esta tierra, más bien son nosotros los que han venido a invadir, ¿no? Pero sin embargo, por sus, ¿qué será? Por su capacidad, por su preparación escolar, académica, pues ellos querían influenciar y mandar a otras personas de una manera equivocada, ¿no? Esto es mi pensamiento, profesor. Ya, Gracias. gracias. Después te voy a decir, ¿ya? A ver, Matilde. Buenas noches, profesor Carlos. Buenas Buenas noches, noches también Matilde. con todas mis compañeras. Profesor, yo quería opinar sobre la Iglesia Católica, que ahorita está usted justo hablándonos, ¿no? La Iglesia Católica es considerado la más antigua, ¿no? Del ciclo. Y también se puede decir que la Iglesia Católica es el tercer multimillonario, creo, a nivel mundial. ¿Por qué? Todos podemos decir, ¿no? O preguntarnos, pero ¿cómo así, no? Pueden pensar que McDonald's, Totus, o no sé, otras empresas grandes norteamericanas pueden ser los que son más millonarios, como Grupo Romero, así, ¿no? Pero claro, Grupo Romero también es uno de los multimillonarios del mundo, pero en este ranking lo gana la Iglesia Católica, que eso se sabe que viene ya desde hace muchos siglos esto, no es reciente. ¿Por qué? Ustedes preguntarán, ¿cuál es cuál es la estrategia acá? La estrategia es que ellos, no puedo hablar mal de la Iglesia Católica, pero la estrategia acá, mi profesor, es que, la Iglesia Católica se ha agarrado de la fe de la gente, con que su salvación de su alma, o su espiritualidad. Sí, todos creemos en un Dios, pero aquí ya esta Iglesia Católica lo ha manipulado y que han hecho un negociazo con la venta de la Biblia, que es el libro más vendido a nivel mundial y es el libro más antiguo también, y es el más vendido, aunque no parece que fuera así, pero es el más vendido, según dicen las estadísticas, profesor. Y por medio de esto hay muchas cosas de la Iglesia Católica que no solo de la Biblia, también son con las ofrendas, los diezmos, todas esas cosas, que se ha enriquecido así, grandemente, y es increíble, ¿no? Y yo, a mi parecer, yo lo veo mal esto, no está bien, ¿no? Que esto esté pasando, pero así es lastimosamente, y también me parece mal con los pueblos indígenas que dicen, ¿no? que son discriminados. Lastimosamente la discriminación, el racismo existe desde hace décadas, siglos, y no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Por eso digo que esto me parece mal. Esa es mi opinión, profesor. Gracias. Ya, gracias. A ver, la Iglesia Católica es la que ha venido con los españoles, ¿ya? Acá no éramos nosotros, ni siquiera éramos católicos, no teníamos nada, no teníamos nada, ¿ya? Ellos han venido acá con con una cruz en la mano, ¿ya? Y con la otra vino con la espada, ¿ya? Entonces, acá lo que han hecho es, o crees, porque si no, te atravesamos la espada, ¿ya? Eso es una. Otra es que la Iglesia Católica ha sido, pues, muy manipuladora, ¿ya? Y eso es verdad, eso es verdad. Yo soy católico, ¿ah? ¿Ya? Yo soy católico, ¿ya? Pero las artes, las mañas que han tenido para imponer acá han sido catastróficas. Pero han sido porque los españoles han considerado a los indígenas peruanos como unos salvajes, ¿ya? Que se comían unos a otros, que podían tener 2, 3, 4 esposas, ¿ya? Sobre todo las élites, ¿ya? Y que
eso a los ojos de los españoles estaba mal, ¿ya? Ahora, lo que ha venido después, ¿no? Que eh, con la manipulación de la religión es para no acabar nunca. Solamente eso les quiero decir. Dime, Olga, Jenny. Jenny, Jenny. Nada. Jenny, vamos a hablar. ¿Ah? Bueno, este, a ver, Catherine, a ver, Sí, dime, a ver. Catherine. Buenas noches, profesor. Disculpe, no estuve en la clase, pero llegué a escucharle bastante. Este tema, volviendo al tema, ya no tanto centrándonos en la Iglesia Católica, con la última parte que usted tocó, quería agarrar. Eso, ahora entienden por qué el resentimiento de los indígenas o todo eso que dijo, ¿no? Pero bueno, ese es un resentimiento que se puede tener, pero recordemos que si nosotros vamos a vivir resentidos, Ah, no eso vamos, sí, eso sí, eso sí, eso es lo que yo quería aclarar. claro. Y yo repito cada cierto tiempo en su clase, ¿no? El que olvida su historia tiende a repetirla, ¿no? Entonces también, la discriminación ya no es del español al indio o al negro. Yo he visto la discriminación del indio al indio, del negro al negro, como decía el poema, ¿no? Dice, o el pregón. Entonces, ahí yo quería recalcar, ¿no? De que ahora, inclusive, todos los movimientos, como usted dice, que se levantaron, ya sea indigenistas, ya sea movimientos que han tratado, entre comillas, de sacar a los poderosos blancos del poder, se siguen repitiendo ahora en la historia, inclusive ahora, ¿no? Con los gobiernos que tenemos, sin necesidad de ser españoles, sin necesidad de ser, ¿cómo se dice?, gringos. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso, como le digo, recordar, entender nuestra historia, leer realmente nuestra verdadera historia, como le dije en la clase pasada también. En los libros nos han vendido otras cosas muy equivocadas, que si de verdad algún profesor levantara la mano y diría, ¿sabes qué? Presento un proyecto de ley, ¿cuántos profesores han pasado por el Congreso? ¿Cuántos? Inclusive hemos tenido un profesor hace poco de presidente diciendo que y nadie ha hecho este cambio. Usted es profesor también, ha tenido un montón de colegas. Usted vive con la impotencia, yo supongo, ¿no? Porque yo sí como peruana vivo con esa impotencia de decir de que no han hecho nada. En cambio, mis hijos los hago leer. Te están explicando esto, pero esto es así, así, así. Inclusive, después los niños que saben no pueden refutarle al profesor, porque es parte de la evaluación del examen. O sea, lo que dice el libro es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero como si en la universidad se tienen que entender, ahora, profesor, ahora recién se está haciendo, pero si usted en mi época le decía al profesor, eso no, profesor, así no es, jalado, por más que tú seas la verdadera historia, ¿sí o no? Así era. Entonces, por eso, poco a poco nosotros, a eso quería acotar, ¿no? Nosotros tenemos una rica historia como imperio, porque hemos sido un imperio inca, porque hemos sido, como dicen, hemos sido los salvajes. Nosotros nos han venido, como se dice, a masacrar. Ha sido más muertos que las guerras mundiales que hemos tenido, primera, segunda. Entonces, eso es lo que quería acotar, profesor. Más allá de los resentimientos, todos entendamos que nosotros tenemos ese poder de hacer el cambio. Desde el hecho de yo, por ejemplo, hacer las cosas correctamente, ¿no? De a las personas tratarlas a todas por igual, no que, ay, yo que soy más, yo que sé menos, yo que soy esto, yo que soy el otro, no, compartir lo poco, lo mucho que sepamos, también es una forma de ayuda. Participar, como usted dice, darnos pie, enriquecernos nosotros mismos leyendo de repente. Yo sé que muchos estamos abriendo los ojos acá, ¿no? Otros hemos tenido la oportunidad también que nos los han abierto, como dice en la historia. Entonces, hay que aprovechar todo este conocimiento y no dejarlo ahí para que no se quede en historia, como decía una compañera antes, ¿no? Nosotros también vamos a hacer historia, chicas, así que de nosotras depende también eso, no guardar resentimientos y aprender a conocer nuestra historia, valorarla y no sentirnos ni menos ni más que nadie tampoco. Eso, profesor, quería decir. Gracias. Sí, yo cuando digo que comprendemos el resentimiento está bien. Comprender Profesor, el buenas resentimiento. noches, disculpe. Un ratito, Jenny, un ratito. Está bien comprender el resentimiento, ¿ya? Pero no compartirlo, ¿ah? Y hay que enseñarles a la gente de que de resentimiento no se puede vivir, ¿ya? Hay que enseñarles esto. Dime, Jenny. Profesor, Jenny. disculpe, buenas
Mira, Ya, es buenas cierto que... noches. Dime. Sí, aló. Sí, te escucho, te escucho. Sí, profesor. Profesor, mira, sí es cierto que los españoles, vinieron trayendo, la religión, ¿no? Porque ellos se dieron cuenta, ¿no? De que los indios prácticamente éramos idólatras, ¿no? Porque adorábamos al sol, también adoramos a algunos animales, y entonces ellos querían enseñarnos su religión, creer en Jesús, en nuestro Dios, ¿no? También agregar, profesor, de que los sacerdotes, ellos preparan 5 años, 5 años se preparan para poder predicar, para poder enseñarnos, ¿no? Sobre la vida de Jesús, cómo fue la pasión de Jesús. Y no sé, yo no me refiero a ir a otras religiones, ¿no? Que ellos solamente se dedican a leer la Biblia, sino que ellos también se preparan 5 años, ¿no? Es como una universidad que ellos se preparan, ¿no? Y se van al Vaticano a actualizarse con el Papa, ¿no? Y bueno, no, y ellos, para no ser, ellos se preparan bastante. Y también en la Iglesia Católica nos preparan a nosotros cristianamente con el bautizo, la primera comunión, nos preparamos para la confirmación, para el orden sacerdotario, ¿no? Son varias reglas que como católicos nosotros nos preparamos para poder nosotros también predicar la palabra de Dios, ¿no? Hacer misiones, a eso yo quería ser católico, no solamente es Listo. A ver, el poder de la sociedad, ¿ya? predicar, ¿no? Sí, profesor, Ajá. eso quería comentar. Gracias, gracias. El poder de la sociedad, ¿ya? La crisis de la estructura del poder andina, ¿ya? A ver, en este panorama, la liquidación de los curacargos, ya les dije que la vez pasada, la última clase, le habían quitado los curacargos con la revolución de Tupac Amaru, ¿ya? Pese a la evidente intervención igualitaria, representó una grave degradación en la estructura del poder de las sociedades andinas originarias. Al exterminio físico de la élite indígena, luego de la derrota de Tupac Amaru II, le siguieron las medidas represivas del gobierno colonial, la pérdida de determinadas funciones claves, como por ejemplo el cobro de los tributos, que mermaron fuertemente el poder del Estado curacal en su conjunto. Ahí los curacas cobraban ese impuesto y se los daban a los indios, a los españoles, pero también sacaban su parte, ¿no? En el Perú, la estructura curacal fue reemplazada por una institución colonial. Los alcaldes de indios a los que se ha derivado la estructura hasta hoy vigente, de los alcaldes Barayón, pues, ¿no? De la vara que tiene, acá tienen las varas, el Barayón, ¿ya? A ver, esta de acá es el Barayón, esta es la vara, ¿ya? Que estos indios, estos indios, eh, este, eran alcaldes, ¿ya? Entonces, en este tránsito se realizó de diversas maneras, en unos casos con los legítimos caciques convirtiéndose en la nueva comisión, y en otras a través del nombramiento de los alcaldes por la burocracia colonial, que generalmente los nombraban a dedo, o por ser buenos vecinos, o por ser criollos destacados, ¿ya? Afirmándose durante la República la elección de los mismos por la comunidad, como hasta ahora se tiene en las comunidades tradicionales, ¿ya? La misma comunidad es el que nombra a su alcalde, ¿no? Pero también al gobernador o al teniente gobernador. Otras veces es el Estado mismo el que pone a estos gobernadores o tenientes gobernadores, ¿ya? Según sea el lugar donde están, pues, ¿no? ¿Ya? Y acá, en conclusión, el Estado fundado en el Perú luego de la independencia se organizó la función del dominio de la población indígena por los criollos herederos de la privilegio de la antigua élite colonial, a través de la exclusión de la ciudadanía en la inmensa mayoría de la población a base de la ideología
racista antiindígena colonial. El problema no es solo de diferencias económicas, animales entre los habitantes del territorio peruano. Tampoco se limitaban a las diferencias étnicas existentes entre la colonia, entre las sociedades que eran percibidas dentro de su cultura, religión, idiomas, costumbres, etc. Si las hubieran sido de diferencias, hubiera sido posible construir un Estado multinacional, ¿no? Con la abundancia en el mundo, ¿ya? Con Europa incluida, ¿ya? Ahora, de aquí se deriva pues la grande paradoja de nuestra historia republicana. La existencia de una república sin ciudadanos, de donde una minoría se sentía la encarnación de la nación, con el derecho de excluir a las grandes mayorías consideradas ajenas al país, ¿no es cierto? La minoración de las mayorías sociales, en una flagrante contradicción con el ideario democrático liberal que consideraron las seguidas constituciones, las de 1823, que fue la primera, 1828, 1824, 1856 y 1867, en los ardientes debates que hacían los liberales y los conservadores, ¿ya? Los liberales que querían la libertad de opinión, ¿ya? Y los conservadores querían seguir conservando lo mismo, ¿ya? La base social de la economía, política, cultural, ideológica, reales del nuevo Estado negaban punto por punto los enunciados doctrinarios sobre los que se fundó el Estado republicano. Y acá, a ver, el racismo colonial. El racismo colonial fue un componente básico del discurso, ¿no? Ahí, este racismo que nació eh, de la costumbre de los españoles, ¿no? Que cumple la función decisiva de la legitimación de las exclusiones, porque desnaturaliza las desigualdades sociales, ¿ya? Y ahí va el meollo del asunto, porque hasta ahora se sigue todavía con el racismo antiindígena, ¿ya? Los Andes, en esencia de un racismo colonial, se construyó a partir de las categorías mentales que portaban los conquistadores, forjadas en los conflictos que enfrentaban a los cristianos contra los musulmanes, los judíos contra los españoles, ¿no? Que eso habían traído los españoles de España, porque ahí habían eh, este, aprendido el racismo anticolonial. Ustedes saben de que España fue colonia de Arabia durante 800 años, ¿no es cierto? Y entonces ahí había un racismo, ¿ya? Aunque a veces invocado el mestizaje biológico como una prueba de que los españoles no tenían prejuicios raciales, ¿ya? Puesto que disfrutaban dispuestos a aplicar su sangre con los conquistadores. Pero eso es mentira, porque los españoles solamente vinieron hombres, ¿no? Y acá se aprovecharon de las mujeres que estaban acá, y que es lógico, ¿no? Eran grandes, eran bonitos, eran blanquiñosos, ¿no? Y las indias, las peruanas, las indígenas, no estaban acostumbradas a ver eso, pues, ¿no? Y ha sido pues un mestizaje, pero no porque es la razón de la conquista, ¿no? ¿Ya? Sino una necesidad que han tenido los españoles, ¿ya? Y el racismo constituye el objeto de la exclusión racial, ¿ya? Había una evidente contradicción entre la exaltación de la grandeza del imperio de los incas, ¿ya? Que capturó la imaginación del mundo, gracias, entre otras cosas, a la enorme influencia de los comentarios reales de los incas, ¿ya? Y, la presunta incapacidad natural de sus descendientes constituyeron entonces argumentos para conciliar los discursos contradictorios. Había muchas personas que decían de que el imperio era una cosa buena y otros que no, ¿ya? En el Perú
de hoy se afirma que la población indígena actual es minoritaria, ¿ya? Y que el mestizaje generalizado ha liquidado las bases sobre los cuales se asentaba la discriminación racial. Es verdad, ¿ya? Adicionalmente, las instituciones permitían la reproducción social como tributo pagado por los indígenas a la servidumbre cuasi feudal de las haciendas tradicionales. El relativo aislamiento geográfico de las poblaciones indígenas, antes afinadas a la tierra y a la selva, y la escasa integración nacional, la debilidad del Estado central sobre el cual creció el gamonalismo, han desaparecido o están por desaparecer. Con lo que se saca de conclusión es de que el mestizaje, ¿no? Que es casi una obligación que ha puesto España aquí en el Perú, ¿ya? Y que no ha sido mucho, ¿ya? El mestizaje ha venido después, ¿ya? Después. Por ejemplo, el indígena que llega de la sierra, por ejemplo, a las ciudades, ¿ya? Y que se acriollan, ¿ya? Y que le dicen el cholo, es el que ha aprendido las cosas de Lima o de las ciudades, ¿ya? Y que llega con unas ínfulas, un estado que es diferente a las costumbres de su pueblo. Entonces, cuando se van a su pueblo, el cholo va con otras costumbres, ¿ya? Que son las que ha adquirido en la ciudad. Y eso es lo que, se trata de visualizar entre todos la discriminación que hacen, ¿no? Estos cholos con los indígenas propios de sus tierras, ¿ya? Y es ahí donde se hace una discriminación generalizada en todo el Perú. Por eso es bueno de que enseñen a los estudiantes, sobre todo de inicial, ¿no? Que no deben de discriminar, que todos somos iguales y más que nada hacerles saber que el pasado del Perú lo han construido sus papás y sus abuelos. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Nada, solamente lo dejo ahí. Si tienen algo que decirme, díganmelo rápido. ¿Ya? ¿Nadie? ¿Nada? Ya, entonces, chao chicas, nos vemos la próxima semana. A ver, dime Cindy. Profesor, buenas noches. Disculpe, yo Buenas sé que noches. no tiene nada que ver con el tema, ¿Ya? pero yo creo que todas merecemos respeto y usted también. Hay una alumna que está haciendo cosas que no debería hacerlo en clase y encima tiene la cámara prendida y creo que usted, como nosotros, merecemos respeto y para yo que no la usted vi. avance en la clase ¿Qué cosa debería hizo que también no la he visto? poner orden. Está que se depila las axilas, profesor, hasta este momento. Ay, ¿cómo hace eso? A ver, pero, yo no le he visto. Yo. O sea, discúlpeme, pero es muy desagradable, más de 20 minutos que lo viene haciendo. Keila Mendoza Keila. Villanueva. Chica. 2 puntos menos, profesor. Por Qué lo menos que no vergüenza, es ¿cómo va a tan hacer esas profesor. cosas? También se mete el dedo en la nariz y que se mete su dedo en su nariz, luego creo que se ocupa, creo también incluso. Tienen que Ay, no, decirle su esto es nombre, demasiado. si no, no se va a dar cuenta. Keila Mendoza El Villanueva. profesor No se da cuenta de lo que como está que sí, haciendo. chavo. Toma por el lado amable. Claro, Y pórtense sigue. bien, no hagan laberintos, ¿ya? No, profesor, pero creo que deberemos, o sea, Sí, todos, sí, ¿no? sí, Por lo sí, menos todos, apagar las cámaras. No es un ya, respeto hacia todos. listo. Ya que quede para que lo Falta de sepan respeto. todos, ¿ya? Bueno, chicas, ahora sí, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Nos vemos, Estudien, ¿ah? Gracias, te despides Estudien, ¿ya? Chao, Y profe. cosa que te he dicho, Estaba interesante su clase, profesor. aparte de eso, Está muy bonita su clase, Sí, muy bonita profesor. su clase. Me gusta cómo Sí. usted hace su clase, profesor. aparte de eso,
investiguen. Yo les he dicho así un montón de cosas, pero investiguen, ¿ya? Eh, Traten de averiguar de todo lo que les doy, ¿no? Se enteran más cosas quizás yo no les he dicho, ¿no? Y se van a enterar pues cosas que no están en los libros, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chicas. Hasta mañana, profe. Hasta la otra Luego, semana. profesor, gracias. Kaila. Chao, Kaila, chao. Síguele tirándose a la chica. Síguele tirándose a la chica. Keila, deja de depilarte. Keila, por favor, Mira, deja de Keila, de verdad, hace rato se le está hablando, qué vergüenza. Qué vergüenza. Chicas. Pasaron ya, de verdad. Chao, chicas. Tanto no escucha. Qué horror con Keila.